Hola, es un placer para mí estar aquí con ustedes, espeleólogas y espeleólogos. Esto de compartir información, la convivencia, que es difícil en estos momentos, pero lo importante es que estos eventos como este Congreso Colombiano de Espeleología nos hacen estar aquí presentes, conviviendo y sintiéndonos siempre en esa hermandad de la espeleología, lo cual agradezco muchísimo esta invitación, admiro mucho el entusiasmo que tienen todos estos chicos y chicas para la promoción de la espeleología. Créanme que necesitamos ahorita toda esa energía encauzada de una manera positiva y una de estas pues es estar aquí tratando de compartir siempre conocimientos. Los felicito mucho. Gracias, Congreso, por la invitación. Bueno, nosotros ahora vamos a tratar de entender un poquito más qué tan importante es para nosotros los espeleólogos tener un acondicionamiento físico y un conocimiento básico de cómo me debo de alimentar cada vez que voy a una cueva, porque la principal circunstancia es hacer un trabajo adecuado, pero también una prevención de los accidentes. Entonces, ya el medio de una cueva es totalmente diferente a otros tipos de actividades. Y lo vamos a tratar también aquí para que al final nosotros seamos capaces de tomar las decisiones según el objetivo que tengamos para una actividad en la cueva. Bueno, vamos a hacer un recorrido primero. Todo lo conocemos por el contexto externo y el contexto interno de una cueva. No podemos pensar nosotros en una cueva, sino también en todo lo que hay a su alrededor y lo que forma parte de ella, aunque fuera de la cueva, pero forma parte de ella. Tenemos, por ejemplo, contornos que son de cuevas marinas, ¿sí? Tenemos, permítanme, mil disculpas. Tenemos, por ejemplo, cuevas que hay que subir montañas para adentrar a ellas. Tenemos otras que tenemos que descender, pasar por campos, pues lóbregos, le decimos aquí, no tan fácil. Ojalá todos tuvieran su caminito y todos pudiéramos bajar de nuestro coche y entrar a la cueva, y esto no es así. Tenemos también por ejemplo, aquí estamos yendo a una cueva de un tubo de lava. Antes de continuar, es bueno platicar. Tenemos una clasificación muy básica de las cuevas, las primarias y las secundarias, para que podamos entender todo esto del contexto. Las primarias son las que se forman cuando se forma la roca, y estas son, las principales son las de tubo de lava, por ejemplo. Las secundarias son las que se forman después que se formó la roca. Entonces, tenemos todas las demás, las marinas, las kársticas, ¿sí? Las de hielo. Entonces, esto es importante conocerlo porque cuando yo voy a una cueva, tengo que tener todos estos conocimientos para que yo pueda desempeñar y prepararme para un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una, debajito de aquí está la cueva, inclusive tuvimos que caminar, se tiene que caminar por zonas muy difíciles y esperar a que baje la marea para poder entrar en ella. Aquí, pues bueno, en barco llegamos, ¿verdad? Snorkeamos y pudimos entrar. Todas, esta es una cueva que afortunadamente hay caminito y pudimos llegar en bicicletas, pero pues hay otras en las que es todavía aún más difícil. Y esto tenemos que tomar en cuenta porque, ¿qué voy a llevar a la cueva? ¿Qué tan preparado debo de estar para llegar a mi objetivo?
Bueno, también tenemos el contexto interno, que es lo que nos envuelve a los espeleólogos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos una calidad de humedad muy especial, tenemos una temperatura, generalmente, bueno, al menos en el medio en el que yo estoy, de muy alta temperatura, mucho calor, oscuridad, oscuridad pues que es la base, es lo que distinguen a las cuevas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una concentración baja de oxígeno, muy importante para el desglose de todo lo que vamos a ver. Hay cuevas que tienen también dióxido de carbono en cantidades altas, y amoníaco, que es, o amonio, que cuando hay cuevas que tienen muchos murciélagos, por ejemplo, entonces todo ese guano y también pues todo lo que habita en él, pues hay un aumento de esto que es inclusive molesto en muchas ocasiones. Cada cueva en el interior tiene un grado de dificultad, tiene ascensos, tiene descensos, las gateras, chimeneas, cuerpos de agua. Entonces, es importante cuando vemos todas estas, por ejemplo, aquí tenemos una cueva que es un tubo de lava, es una cantidad enorme de murciélagos, un calor impresionante. Tenemos otras con cuerpos de agua. Entonces, si nosotros analizamos de verdad, para poder desempeñarnos adecuadamente, tenemos que estar preparados para todas estas circunstancias, porque vamos a entender otro concepto de la espeleología diferente a la gente que va a pasear a una cueva, que va a conocer una cueva, que se considera un deporte de aventura. Nosotros sí hay esa parte, pero el espeleólogo va más allá, mucho más allá de todo eso. Entonces tenemos que estar en muy buenas condiciones. Bueno, pues los espeleólogos desarrollamos nuestra labor científica, contemplativa y deportiva en las cuevas y en las cimas. En las cimas, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos que subir montañas para llegar a cuevas. A esto me refiero con este concepto. Y en la actividad, pues muchas veces estamos fuera, aisladas de lo urbano. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta por que es radical evitar accidentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener una capacidad enorme para habituarnos a un medio cavernario. Aquí tenemos unas cuevas preciosas, esta es una de Brasil también, y aquí, yo pertenezco al grupo espeleológico AJAO, donde hacemos exploración, prospección y también trabajo sobre turismo y todo. Tenemos la fortuna de tener arqueólogas y antropólogos dentro del grupo, porque esto te hace todavía abrirte un poquito más sobre el trabajo en una cueva. Y en el contexto cultural en el que estamos, todas nuestras cuevas son ricas en ello. Bueno, yo no puedo continuar hablando si no nos centramos en algo muy importante que a veces pues es tan parte de la vida, o es la vida, que no percibimos la importancia. El cerebro, ¿no? El maestro de todo, nuestro cuerpo. Bueno, pues ¿por qué? Luego me van a entender por qué, bueno, porque estamos en espeleología y voy a hablar de cerebro. No, tranquilos, no vamos a ver sino lo más sencillo y lo básico. Bueno, la regulación de nuestra vida cotidiana es una función del cerebro. Desde la respiración, la digestión, el sistema autónomo, el sistema vegetativo. Entonces, todo surge de este órgano tan vida, podría yo decir. Tenemos, ¿qué otras funciones? Pues procesa la información del mundo exterior y el cuerpo. O sea, gracias a él, pues yo tengo las sensaciones y tengo una respuesta, integro y hay una respuesta. Entonces desempeña funciones sensoriales, que son todo lo de los sentidos que me van a llegar y voy a interpretar
una información y después ejecutar o trabajar en ello, previo a una integración. Determina también la memoria, ¿sí? Tenemos las respuestas a todas las actividades. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar desde el punto de vista espeleológico, caray, el cerebro es sensacional para que yo me pueda desarrollar adecuadamente en él. Entonces, me permite ciertas adaptaciones a este medio tan diferente de la cotidianidad, ¿no? Imaginen cuando estamos dentro de una cueva, no es lo mismo cuando nosotros practicamos en árboles nuestras técnicas verticales que ya cuando estamos dentro de la cueva. Tenemos que hacer una planación, tenemos que trabajar en ella. Entonces, ¿cómo deben estar nuestras funciones cerebrales? Pues en al máximo. Este órgano tiene que estar en completa capacidad de nutrientes, ¿sí? Sobre todo para poder ejecutar un trabajo importante. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta función? Esta diapositiva me encanta porque dices, bueno, ¿esto qué es? Pero es en realidad no tan dibujado, pero así es cómo se maneja la información. Ustedes saben que en el cerebro, pues, la unidad básica es la neurona, y que esta neurona, a través de corrientes eléctricas, tiene su función. ¿Por qué? Porque permite la transmisión de información a través de la liberación de neurotransmisores que todos los conocemos, con la serotonina, dopamina, adrenalina. Todos estos son neurotransmisores que permiten, por ejemplo, aquí, tener la conexión entre una neurona y llevar a través de cargas eléctricas la información sensitiva, de integración y luego la respuesta. Bueno, aquí quiero ver si esto puedo bajar. Sí. Aquí me bajo. Bueno, antes de continuar, vamos a entender cómo está esta actividad en el cerebro. Vamos a pensar que además no solamente esta es la parte cortical, porque también hay una parte interna que funcionan ya las actividades que yo no puedo manejar, como las de respiración, la frecuencia cardíaca, todo aquello que hace funcionar al organismo, ¿no? Pero esto sí, esta área, por ejemplo, tenemos área visual, pero fíjense qué tan importante es que dentro de esta área hay la área psicovisual. Entonces, quiere decir que no solamente veo, sino que logro interpretar desde un punto de vista esa visión. También lo tenemos por ejemplo, aquí el centro de comprensión de las palabras escritas, que tenemos otra área psicosensitiva, tenemos un área de sensibilidad general. Por ejemplo, aquí en el lóbulo frontal tenemos los movimientos de la escritura, la área psicomotriz, el centro del lenguaje, ¿sí? Y otras, por ejemplo, el área auditiva, pero también tenemos la psicoauditiva. Y eso ya podemos entender qué complejo y qué importancia tiene esta zona del cerebro en la que podemos interpretar bajo un engranaje de conocimientos lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un centro de la comprensión de las palabras habladas, una área auditiva. Entonces, si nosotros vemos todo esto, tenemos que pensar que ese cerebro siempre debe estar en condiciones óptimas para desarrollar las funciones que deba de tener. Y entonces ya nos vamos aquí al raciocinio, es una de las funciones del cerebro. Este se detiene cuando el aprovisionamiento de la glucosa o la falta de oxígeno en el cerebro caen por debajo de límites
límites críticos. Imagínense que ustedes, todas estas funciones no se puedan desempeñar por estos factores principales en este caso. Disminución de glucosa, disminución de oxígeno y también de la disminución de electrolitos. El cerebro no puede seguir funcionando si deja de recibir oxígeno por más de 2 minutos o si no cuenta por lo menos con el 20% de todo el oxígeno que producen los pulmones. Y esto, ojo, nosotros en espeleología, recuerdan que vimos en el contexto interno, nosotros manejamos niveles bajos de oxígeno, entonces tenemos que estar preparados para manejar y hacer una compensación de estos niveles de oxígeno y cuidarlo mucho. Bueno, pues también el cerebro necesita de 5 a 10 gramos de glucosa por hora, pudiendo alcanzar la cantidad de 140 gramos por día, solamente hablando del funcionamiento del cerebro. Y para que ustedes tengan una idea, equivale a que yo tenga que consumir aproximadamente una manzana mediana, de mediana pequeña, cada 4 horas, nada más para hacer funcionar el cerebro. ¿Ok? Porque básicamente el cerebro funciona con glucosa, electrolitos y principalmente el oxígeno. Entonces, podemos, ay, perdón. No sé por qué no puedo cambiar. Ok. Aquí ya cambié, mil disculpas. Y este caso, dirán, bueno, ¿y esto por qué? El caso de Phineas Gage dice la base de la personalidad. Solamente quiero dar este ejemplo para que nosotros podamos entender la importancia de lo que les acabo de mencionar. Este señor en Estados Unidos es un caso de 1948, 1848, en Estados Unidos. Este señor era un capataz y se encargaba de trabajar en las vías férreas. Entonces ellos perforaban las piedras, ponían pólvora, arena y luego las hacían, con movimientos las hacían explotar. Pues un accidente tuvo este señor porque durante la perforación puso pólvora, pero olvidó poner arena. Entonces, de tal manera que con esta barra, al introducir una chispa y explotó sacando fuertemente esta viga que tiene aproximadamente un grosor de 30 centímetros, mencionan, ¿sí? Y le atravesó del maxilar hacia la parte frontal donde inicia el cabello y salió. Obviamente que cuando esto sucede, pues todo el mundo dijo, este señor ya murió. Cayó tirado al suelo, convulsionó, pero pues le hicieron compresión, no hubo tanto hemorragia y llegó al hospital después de en una media hora, 40 minutos que lo llevaron al hospital. Y tomando en cuenta que en aquellos tiempos no tenían pues la tecnología que nosotros ahora actualmente tenemos. Pero se menciona que desde que llegó él le dijo al médico, ahora sí vas a tener un caso muy difícil conmigo. Y pues se curó, padeció algunas veces con algunas convulsiones, pero después de un mes y medio, se reincorpora al trabajo, por difícil que parezca. Pero ¿cuál es la importancia de esto?
que él era un capataz, se menciona, y está descrito que era muy trabajador, muy respetuoso, y muy querido, porque tenía muy buena relación con todo el mundo. ¿Y cuál fue la situación? Que empieza a cambiar totalmente. Era irresponsable, deshonesto, grosero, ya no podía comunicarse adecuadamente con las personas, eh, pues tenía conductas malas, eh, tan sencillo como grosero con las personas, muy malo. Ya no alcanzaba él a tener una memoria, a poder decidir qué es lo mejor que podía hacer. Entonces, este accidente, la verdad que vino a abrir muchas puertas para entender lo que anteriormente expliqué, todas las zonas del cerebro. Bueno, para no hacerles largo con este chico, tuvo que dejar, lo suspendieron el trabajo, lo sacaron del trabajo y se dedicó de ir en circo mostrándose frente al público con el instrumento que le había dañado. Duró 12 años y después murió. Entonces, quiero hacer un poquito hincapié en la importancia de lo que es el cerebro y sus zonas de integración. Bueno, ahora, pues, como les había comentado, la función cerebral se rige principalmente con oxígeno, glucosa y electrolitos. Entonces, nosotros podemos pensar qué tan importante es esta función cerebral que me lleva, por ejemplo, aquí en la cueva, a tener una coordinación, a poder decidir dónde pongo un pie, dónde va el otro. Entonces, tengo que estar en un estado de alerta increíble. Tiene que estar ese cerebro al 100 para poder trabajar adecuadamente en nuestro medio, hablando de la cueva. Bueno, pues vamos a esclarecer un poquito sobre el oxígeno. El oxígeno representa el 65% del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos decir, podríamos poner en el contexto qué cantidades de elementos tenemos en nuestro organismo, el oxígeno sería el 65%, más de la mitad somos oxígeno, ¿sí? Y además influye en el 90% de la energía de todo el cuerpo. Y tú a lo mejor me preguntarás, bueno, pues no que la energía son los carbohidratos, es la glucosa. Cuidado porque nosotros somos seres aeróbicos. Entonces, tiene el oxígeno una función primordial en las células. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener a los nutrientes como combustibles, pero si no tenemos oxígeno, el metabolismo no se puede llevar a cabo. El metabolismo se lleva en un medio acuoso que tiene oxígeno. Entonces, todos los alimentos podrán llegar a formar energía gracias a la presencia de oxígeno que está en el interior de las células, en el organelo, la mitocondria. La mitocondria, hay una zona que es la cadena respiratoria y que es la fosforilación oxidativa, como su nombre lo dice, tienen que ser con oxígeno. Entonces, nosotros para pensar podríamos tener los nutrientes, pero si no tenemos oxígeno, no podríamos formular la energía. Y también, ¿cómo sentimos la falta de oxígeno a nivel en general, ¿no? Bueno, pues nos agitamos. Cuando tenemos una actividad prolongada e intensa, nosotros nos vamos a agitar, a hiperventilar, a respirar con mayor velocidad y profundidad. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo la falta de oxígeno que está ocasionada por esta actividad que nosotros estamos teniendo. Entonces, esta necesidad va porque además de la energía que yo necesito
de los nutrientes, para que funcionen los músculos y todos los organelos bajo las reacciones químicas, necesito oxígeno para la formación de la energía. Acuérdense que el ATP, adenosín trifosfato, es considerada la moneda energética en el organismo. Entonces, esta se forma gracias a los nutrientes y al oxígeno que nosotros tenemos. Por eso es que podremos vivir 2 días sin comer, pero no podemos vivir más de 5 minutos, de 2 minutos sin oxígeno. Tendríamos una muerte cerebral. Bueno, un bajo nivel de oxígeno nos puede... ¿Qué sensaciones puedo tener cuando tengo disminución de oxígeno? Pues puedo tener desde lo más básico a cefaleas, dolor de cabeza, a fatiga, náuseas, me puede dar vómitos, me puede dar mareos, me puede dar irritabilidad y confusión. Imagínense nosotros qué seríamos o qué podríamos ocasionar con esta confusión mental en una cueva. Es por eso que muchos de los accidentes que se han dado, que bueno, no son muchos, pero de esos accidentes, la mayoría de las personas nos dicen, estábamos ya al final de la expedición, ya nos íbamos a salir, ya íbamos. Entonces, quiere decir, esto nos confirma que ya había a lo mejor esa hipoxia, esa falta que después vamos a ver de glucosa, y que nos llevó a tomar una mala decisión, ¿sí? O a estar demasiados, o tener una fatiga que no me pueda a mí ayudar a tener un movimiento adecuado. Por ejemplo, imagínense dentro de una cueva, en nuestra técnica vertical, si lo hacemos fuera, bueno, tenemos respiración y como que tenemos mayor energía, mayor impulso, pero dentro de la cueva, cuidado. Entonces nosotros tenemos que tener, inclusive caminar, y luego es que no estamos tomando en cuenta el medio oscuro al que tenemos que adaptarnos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la glucosa, ¿ok? Es otro de los elementos, acuérdense, era oxígeno y vamos con la glucosa. Bueno, la glucosa es uno de los carbohidratos más comunes y la fuente más rápida e importante de energía. Nuestro cuerpo o nuestro organismo lo digiere, lo absorbe y lo metaboliza, los carbohidratos, y esto los transforma en glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo consumir, por ejemplo, un plátano, una fresa, un hot cake, que son una harina procesada, podemos consumir pan, vegetales y un sinfín que nosotros que sabemos que son carbohidratos. Pero al fin y al cabo, en el organismo todo se va a convertir en glucosa. Por eso a veces nos confundimos un poquito. Tenemos varios tipos. Acuérdense que los carbohidratos los dividimos en simples, bueno, una división muy práctica es simples y complejos. Simples son los que son las harinas procesadas, los jarabes, las miel, los jugos, y los complejos son los que están acompañados con fibra. ¿Cuál sería, por ejemplo, si yo extraigo del jugo de naranja, ya sería un carbohidrato simple? Pero si yo consumo la naranja con todo, entonces lo estoy consumiendo como un carbohidrato complejo. ¿Por qué? Porque tiene fibra y tiene... el proceso de digestión va a ser diferente. Y esto es muy importante porque para las personas que tienen algún problema de insulina o algún problema sobre diabetes o intolerancia a la insulina, pues es muy importante que ellos consuman carbohidratos complejos. Esto, la verdad es que es muy padre, pero es muy abundante este contenido, por eso es que vamos a dejarlo a limitarlo un poquito.
¿sí? Para no llevarnos tantos. Bueno, después de que todos el organismo los absorbe, los metaboliza, los transforma en glucosa, pues los transporta al torrente sanguíneo para llegar al cerebro, a músculo, al esqueleto, al músculo esquelético, perdón, al cardíaco, al tejido adiposo y a todo el organismo en general. Entonces, ojo, esta es la glucosa. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué va a hacer la glucosa? Pues la glucosa lo que va a hacer es la energía. ¿Cómo va a manejar la energía? En la formación de adenosín trifosfato, de ATP, que todos lo sabemos. Esto se lleva a cabo en la cadena respiratoria, que esta está en la mitocondria está en la célula, en todas nuestras células, bueno, en la mayoría, y es la batería de la célula. Entonces, nosotros tenemos obviamente que tener una aportación. ¿Y cuál es lo importante aquí de esto en la espeleología? Bueno, que la aportación es adecuada en base a las necesidades energéticas. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros vamos a planear una salida, tenemos que saber a dónde es, cómo llegamos a ella, cómo es el contexto interno o externo de la cueva, qué es lo que hay, cuál es el grado de dificultad. ¿Por qué? Porque entonces de esta manera yo voy a tener una idea de lo que yo voy a necesitar para desarrollar adecuadamente el trabajo, de llevar los nutrientes adecuados para desempeñar este trabajo. Por ejemplo, si nosotros vamos a una cueva que tenemos que descender como en esta, no hemos llegado a la cueva y ya ¿cuánto habremos consumido de nuestra energía? Si esa cueva tiene grado de dificultades, ¿sí? Si tenemos que avanzar muchos en ascensos y descensos porque es una cueva con esplones, si dentro de ella hay además que bajar en vertical, o, por ejemplo, si nada más vamos ese día a fotografiar, es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de decir, bueno, esta vez sí necesito más y voy a llevar más de esto, o esta vez no, porque nada más vamos a llevar de una zona que no tiene grado de dificultad y que nada más vamos a fotografiar, ¿sí? Entonces, es importante, vuelvo a repetir, que nosotros sepamos el objetivo de trabajo, el contexto interno y externo de la cueva. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de oxígeno, ya hablamos de glucosa y ahorita vamos a hablar de los electrolitos. Bueno, los electrolitos están compuestos por minerales como sodio, calcio, potasio, cloruro, fosfato y magnesio. Y estos se encargan, son importantes porque ellos se encargan de hacer la carga eléctrica. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo se lleva a cabo la información en el cerebro? Bueno, pues había a través de cargas eléctricas. Y estos son los electrolitos que nos permiten este intercambio como la bomba de sodio, de potasio, para la transmisión de la información entre neuronas y la secreción de neurotransmisores. Entonces, estos también los encontramos en la orina, en los tejidos, en otros líquidos del cuerpo, como en el sudor también. Cuando nosotros hacemos esa compensación de la temperatura interna a la externa, entonces el organismo lo que hace es sacar líquido, que lo llamamos el sudor, para compensar esta temperatura interna. Entonces, ¿cuál es la función de los electrolitos? Pues equilibrar la cantidad de agua que hay en el cuerpo, equilibrar el nivel de ácido base en el organismo, el pH, transportar nutrientes a la célula, eliminar los desechos de la célula y sobre todo la función de los nervios, músculos, el corazón y el cerebro. Entonces, aquí ya podemos entender
qué tan importantes son estos tres elementos, ¿sí? Glucosa, oxígeno y electrolitos. Entonces, yo puedo tener un buen nivel de glucosa, un buen nivel de oxígeno, pero si no tengo los electrolitos adecuados, entonces tampoco va a funcionar este cerebro por el grado de... Y generalmente nosotros los perdemos por pérdida de ellos en una deshidratación. Entonces tenemos que prevenir. Es muy importante que nosotros llevemos a la cueva no solamente agua, sino además electrolitos. Y yo recomendaría, no, aquí se ve estos que, eh, tan comerciales. Yo, de verdad, siento desde el punto de vista médico que los mejores en la espeleología serían los electrolitos tal cual. Los sobrecitos que se venden, que regalan la UNESCO o los que venden en las farmacias, porque estos sí que llevan las cantidades, los porcentajes adecuados de minerales que necesitamos de los electrolitos. Los otros, con tal de que sean más agradables el sabor, pues muchas veces tienen añaden otras sustancias y la cantidad de glucosa es más la que contienen, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que la glucosa que necesitamos para la cueva es una glucosa que nosotros tengamos que digerir de los carbohidratos complejos, no de los simples que pudiéramos tener en un líquido, por ejemplo. Entonces, importante, yo recomiendo electrolitos, no todos esta gama de sustancias energéticas que nos brindan, ¿no? Siempre. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las funciones de los componentes contenidos en los alimentos. Tenemos principalmente en todos los alimentos, el mayor porcentaje va a ser de carbohidratos y lípidos. En ellos se almacena la energía para las reacciones químicas de la célula. También son utilizados como componentes estructurales. Tenemos, acuérdense, los carbohidratos simples, complejos. Tenemos los lípidos, que principalmente están insaturados, insaturados. Y tenemos proteínas que funcionan como... ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Bueno, pues la principal son como catalizadores biológicos, que son las conocidas enzimas, que lo que hacen es que las reacciones sean más rápidas y necesiten menos energía para poder llevarse a cabo. También son estructurales, como la queratina, el colágeno, presente en el pelo, en las uñas. Otras proteínas desempeñan la función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que está dentro del glóbulo rojo y transporta el oxígeno. Tenemos también las proteínas de contracción, las que tenemos en los músculos, la actina y la miosina. Y tenemos también las que actúan como anticuerpos. Entonces, entre otras funciones, porque tenemos otras funciones. También tenemos entre los componentes de los alimentos las vitaminas y minerales que regulan y dirigen y aceleran el metabolismo. Y pues también todos nuestros alimentos generalmente tienen agua que transporta las sustancias dentro del organismo y que ayuda para la regulación de la temperatura. Aquí podemos observar y podemos identificar los carbohidratos, por ejemplo, en frutas, verduras, ¿sí? Leguminosas también. Tenemos también en los lípidos que tenemos en las semillas, en la preparación de los alimentos. Y también tenemos a las proteínas, que tenemos aquí un ejemplo, el pescado y las carnes, algunas verduras también, algunas proteínas también tienen proteínas, porque también tenemos proteínas de origen animal, de origen vegetal, al igual que los lípidos tenemos de origen animal y de origen vegetal. Igual carbohidratos. Bueno, pues imagínense, hablar de cada uno de esto nos llevaría mucho tiempo, nada más de manera general. Ahora,
Se recomienda para la espeleología la siguiente proporción en intervalos, la siguiente proporción de alimentos en intervalos de 4 a 6 horas y en porciones de pequeñas a medianas. ¿Por qué esto es importante? Ahorita vamos a ver la proporción. Pero, ¿por qué de 4 a 6 horas? Esto va a ser dependiendo también del grado de trabajo que tú vayas a hacer en una cueva. Normalmente, la glucosa la almacenamos en glucógeno. Este glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. Pero cuando nosotros estamos en periodo de ayuno, sin ingesta de alimentos, ya vimos la importancia de la glucosa en el cerebro, entonces no nos podemos dar el lujo en el organismo de quedarnos sin glucosa a nivel cerebral. Entonces, sobre todo, lo que hace es que el hígado, este glucógeno almacenado lo convierte en glucosa y lo vierte al torrente sanguíneo para que llegue a todo el organismo. Pero esto tiene el hígado tiene un límite de almacenamiento de glucosa. Y en periodos inactivos, pues te provee hasta 7 horas, cuando mucho, de glucosa en periodo de reposo. Imagínense qué será cuando las demandas de glucosa en una actividad como la nuestra se den. Entonces, obviamente que vamos a gastar más rápido este glucógeno. Por eso yo recomiendo que no pasen en una actividad espeleológica más de 6 horas, a lo sumo 5 horas de consumir alimentos. No podemos, como en casa que estamos cada 8 horas, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando disminuye la glucosa, lo voy a denominar hipoglucemia en sangre, revertir esa hipoglucemia nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta tiempo. Entonces, ese tiempo es muy importante en la cueva, ¿sí? No podemos, acuérdense, estar mucho por los niveles de oxígeno, por todo lo que ya hemos platicado. Entonces, tiene que ser a intervalos cortos, de 4 a 6, yo recomendaría. Y si es muy exhaustivo el trabajo, pues a lo mejor cada 4 horas. Las porciones, ¿por qué porciones pequeñas a medianas? No podemos hacer como nosotros que vamos a dar un almuerzo, así llevemos todo lo que tengamos que llevar y consumirlos. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando va a hacer el proceso de digestión y de absorción, hay un atrapamiento de sangre a nivel del aparato digestivo. Esto quiere decir que en las zonas periféricas del cuerpo, que serían extremidades superiores, inferiores, músculo, hay una disminución de este aporte sanguíneo. Por consiguiente, pues tendremos menos glucosa en músculos y si nosotros estamos en actividad, esto pues nos puede llegar a una fatiga, nos puede causar inclusive calambres, ¿sí? Además de que en sí estar pues muy satisfechos, pues nos da otra sensación de pesantez para trabajar. Por esto es que yo les recomiendo mucho que sean las porciones de pequeñas a medianas. Ahora, ¿en qué proporción? Bueno, pues una proporción del 51% que nosotros llevemos a la cueva sean carbohidratos. Carbohidratos principalmente complejos, como frutas secas, tenemos panes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque aquí tenemos fibra en este pan, este es un pan de elote. Y aquí tenemos, a mí me encantó, esto llevamos a la cueva en una expedición que íbamos a hacer una prospección. Entonces, súper bien, porque aquí contemplaba desde carbohidratos complejos,
que estamos viendo como el maíz, el frijol, estas partes son trigo. Entonces, este tipo de carbohidratos te ayuda a mantener la glucosa a ciertos niveles. Entonces, lo que no es así con los carbohidratos simples. Suben rápido a la sangre, pero liberan, ayudan a la liberación de insulina que rápido los mete a la célula, pero nos deja menor tiempo sin glucosa en la sangre. Y esa glucosa en sangre es la que nos importa porque es la que va a llevar al cerebro. Entonces yo recomiendo siempre los carbohidratos complejos. Hay una lista enorme que ustedes se pueden dar. Además, acuérdense que también en la espeleología hay algunos que cuidar nuestros bolsillos. Generalmente nosotros mismos nos sostenemos para esta actividad. Entonces, las frutas secas de otro tipo, que ya son fitness, por ejemplo, son un poquito más caras. Entonces, nosotros ya teniendo los conocimientos de cuáles son los carbohidratos, qué voy a hacer, pues yo mismo hago mi menú, digo, bueno, puedo hacer esto y qué tan fácil es consumirlo en porciones pequeñas y a determinadas horas. Los lípidos, pues generalmente siempre se van a recomendar insaturados, acuérdense que son insaturados y poliinsaturados y los saturados. Entonces, aquí tenemos a los que son omega 6, 9, ¿ok? Omega 3. Entonces, son los recomendados. ¿Y estos dónde los vamos a encontrar? Pues en las semillas. Y la verdad es que tenemos todo tipo de cacahuates, semillas de girasol, semillas de calabaza, tenemos el amaranto, tenemos linaza. Entonces nosotros podemos hacer nuestra propia granola, vamos a mandar a pensarlo así. Entonces consumimos nuestros lípidos adecuados. Las proteínas, si ustedes observan, pues también tenemos en algunas en semillas, tenemos en atún, en la carne seca, que es muy buena, pero la verdad es que es un poquito cara, es magnífica, pero sí, para estarla llevando siempre a la prueba, como que sí, nos, nos quita un poquito de nuestros bolsillos, pero el atún o en semillas es suficiente. Si ustedes observan, a diferencia de una dieta recomendada para no la espeleología, quizás podrían ser un poquito menos de carbohidratos, más proteínas. Pero para el tipo de actividad, acuérdense que nosotros tenemos de mucha demanda y sobre todo de ciertos elementos que ya mencioné, pues esta es en general la fórmula que debemos de llevar a nuestras cuevas. ¿Ok? Bueno, después de todo esto, vamos a hablar ahorita ya fácilmente y rápido sobre el acondicionamiento físico. Es obvio que nutrirme bien es muy importante por todo, pero también qué tan preparado estoy para ir a una cueva. Entonces, debo de tener una condición física adecuada, un nivel técnico, ¿verdad? Por ejemplo, en el grupo, cuando tenemos gente nueva y que no tiene todavía técnicas particulares, por ejemplo, con práctica en cueva, pues cuando tenemos una expedición urgente, pues estas personas pues no están invitadas. ¿Por qué? Pues porque no, lo que queremos evitar son accidentes. Entonces, por eso todos debemos de alcanzar y hacer lo posible por tener un nivel técnico, además de tener nuestro equipo, ¿verdad? Que no menciono porque estamos hablando de condicionamiento físico. Tenemos que tener un desarrollo táctico, tenemos que tener un estado psicológico equilibrado y acorde con el momento. Esto es muy importante, sobre todo porque debemos de tener una responsabilidad para ir a una cueva. Entonces, yo no puedo ir a una cueva después de una pachanga, que yo ir a la cueva a las 7 de la mañana y yo entré a las, ¿qué será? A las 4 o 5 de la mañana, me cambio y me voy a la cueva. Imposible, porque después de haber visto toda la función a nivel cerebral, obvio que nosotros no vamos a estar en óptimas condiciones. Después de una ingesta de alcohol también, que
estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero no antes o una noche antes de la asistencia a la cueva. Sobre todo si estamos yéndonos a cuevas como esta, por ejemplo, que es un grado de dificultad, que implica de nosotros un esfuerzo grande, un estado de alerta, ¿sí? Y que todos nuestros músculos estén capacitados para desarrollarse en ese momento. Entonces, esto es parte del acondicionamiento físico. No solamente que yo sea un buen deportista, sino que tengo que tener mi nivel técnico. Esto implica un acondicionamiento. Tengo un desarrollo técnico y un estado psicológico equilibrado para poder tener un desarrollo adecuado en una cueva. Tenemos ejercicios, es tan vasta, la verdad, y tan exigente la actividad espeleológica, que tenemos dos tipos de principales de ejercicios normalmente, no solamente la espeleología, los aeróbicos y los anaeróbicos. Pero nosotros debemos de tener resistencia de los dos tipos. Aeróbico, pues es el conocido generalmente como ejercicio cardiovascular, cuando hay una saturación adecuada de oxígeno. Este ejercicio aeróbico son prolongados y son de ligera a mediana intensidad. Implica pues el trabajo del corazón, pulmones y activa la perfusión sanguínea. Nosotros hablamos del contexto externo de la cueva, pues nosotros siempre o muchas de nuestras veces las cuevas están lejos. Tenemos que hacer una caminata previa, ¿sí? Subir montañas quizás. Hay lugares que son sumamente lóbregos, algunos pues ya podríamos llegar incluso en bicicleta, ¿sí? Algunos sobre montañas, sobre mangles. Entonces, tenemos que tener esta resistencia cardiovascular para poder pasar esta travesía. Yo no puedo decirme espeleólogo si yo no tengo un condicionamiento físico que me pueda llevar a todo tipo de cuevas, que me permita transitar por todo contexto externo de las cuevas. ¿Y cuáles son estas capacidades físicas? Pues de flexibilidad, de resistencia, de fuerza, de velocidad. Implica este condicionamiento aeróbico. Lo necesitamos para las destrezas, para bajar en vertical, subir en vertical, pasar estrechez, tener flexibilidad. Tenemos cierta velocidad para trabajar. Imagínense cuando vamos, no podemos retrasar a todos nuestros compañeros, debemos de tener un ritmo. Hay veces en que vamos a entrenar, ¿verdad? Entrenar pues es para esto. Pero cuando ya vamos a hacer un trabajo, una exploración, con un objetivo definido, pues no podemos atrasar a nuestro equipo. Entonces sí tenemos que tener cierta velocidad para trabajar. ¿Cómo puede el espeleólogo lograr esto? ¿Verdad? Bueno, pues con la práctica de caminatas, de ciclismo, de todos los ejercicios que tengamos con oxígeno en porcentaje adecuado. La natación, la carrera, las clases dirigidas, las clases de baile, de crossfit, de todas estas, de jumping, por ejemplo, y tan sencillo como tener una caminata, nada más que tenemos que tener en cuenta algo. Debe de ser una caminata que nos lleve a unos aproximadamente 130 pasos por minuto, por 20, no, de media a 40 minutos como mínimo, practicarlo 4 veces a la semana. Ahí sí yo puedo decir que tengo un trabajo cardiovascular y que estoy haciendo que mi organismo vaya teniendo una mejor condición de poder manejar
esta energía en los músculos, ejercitándome constantemente, a que haya una perfusión sanguínea adecuada. Porque caminar así de que damos de la mano o vamos charlando, pues la verdad que como diversión y para estimular la circulación, sí, pero no como un ejercicio cardiovascular. Tenemos que, ¿cuáles son las indicaciones? Que en un ejercicio mi frecuencia cardíaca vaya subiendo, ¿no? Ahí sí puedo decir que tengo un ejercicio cardiovascular. Tenemos también, como ya dije, ejercicios de resistencia aeróbica. Tenemos los ejercicios de resistencia anaeróbica. Y estos se caracterizan porque son un esfuerzo de alta intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Y yo creo que si nosotros, los espeleólogos, nos ponemos, decimos, aquí estamos sometidos. En una cueva siempre estaremos sometidos a esto. Hay que cargar equipo, hay que subir, descender. Entonces, esto es una alta intensidad y obviamente que lo hacemos en un medio donde no hay un aporte bueno de oxígeno e incluso podemos estar con niveles altos de dióxido de carbono que ya había comentado anteriormente. Bueno, estos ejercicios de resistencia aeróbica son intensos y son breves, se caracterizan. También pueden ser de dos tipos, lácticos, que se presenta cuando se trabaja intensamente de 45 a 20 segundos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a pensar en estos cuando subimos algún tramo o descendemos algún tramo o estamos en vertical y hacemos tirones. Entonces, estos ejercicios causan la producción de ácido láctico y la energía viene del glucógeno. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que en los músculos la glucosa se almacena en glucógeno, entonces cuando hay necesidades energéticas, este glucógeno se fractura y da glucosa para entrar a la glucólisis y la producción de ATP. Entonces, si tener ese ATP, dar a las reacciones químicas la energía suficiente para poderse llevar a cabo. Una contracción y una relajación en los músculos, por ejemplo. Entonces, también tenemos pero mucho cuidado, por eso debemos estar entrenados, porque precisamente este ácido láctico también en grandes cantidades causa fatiga, nos puede ocasionar calambres. Entonces, aquí radica la importancia de este entrenamiento anaeróbico que debe de tener el espeleólogo. También el otro tipo de anaeróbico aláctico es cuando es el esfuerzo muy corto, entre 5 y 20 segundos, sin posibilidad de generar ácido láctico. Es tan pequeño el esfuerzo, es tan rápido, por eso es un esfuerzo grande, pero tan pequeño, que no da tiempo a la degradación de glucógeno para obtener energía, sino lo hace a través de la fosfocreatina. Pero ojo, las personas que hacen ejercicio anaeróbico van a poder tener van a acostumbrar a su cuerpo a formar o a tener almacenado esta fosfocreatina que la tenemos en el músculo. Pero si nosotros no ejercitamos nuestros músculos, no va a haber esta capacidad de tener alto grado de fosfocreatina para estos eventos. Entonces, generalmente nos tendremos que llevar al ejercicio anaeróbico láctico. Entonces, lo mejor que podemos es tener una condición que nos lleve a una resistencia anaerobia aláctica. ¿Qué nos permite esta resistencia anaeróbica? Pues flexibilidad y fuerza. Y nosotros súper sabemos que en una cueva la tenemos cuando tenemos que pasar por gateras, por gusaneras, por ascensos y descensos en vertical, gateras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son los ejercicios que nosotros ejecutamos y que son los que son anaeróbicos y que debemos estar preparados para ellos. ¿Cómo puede el espeleólogo
tener esta resistencia anaeróbica? Bueno, pues practicando el levantamiento de pesas, no tiene que hacer constructivismo, ¿verdad? No se trata de desarrollar, no que lo que queremos una gran masa muscular, pero sí un levantamiento con peso moderado, carreras libres intensas, o sea, estas personas que salen a correr, no solamente es correr, sino también es importante hacer estas sprints, que son carreras cortas, breves, pero da mucha velocidad. Esto nos da una capacidad anaerobia muy buena. Tenemos también saltos de box, las cajas que saltas y bajas, saltas y bajas. Tenemos también las flexiones, como las lagartijas en las abdominales. Tenemos las sentadillas con pesas. Otro también es practicar la apnea de buceo. Esto nos va a llevar a los espeleólogos a tener una mayor capacidad anaerobia. Bueno, entonces, algo muy importante también dentro de la resistencia anaerobia es el grado de entrenamiento que logramos. Pues estamos hablando de la espeleología, pues el grado de entrenamiento es las destrezas, la coordinación, la percepción temporal y visual que yo vaya logrando cada vez que voy a las cuevas. Esta percepción visual, ¿recuerdan cuando hablamos del cerebro que tenía sensibilidad motora, coordinación y todo? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de habituarnos a la oscuridad. Tardamos como unos de 20 a 30 minutos normalmente. Este es tiempo en que nos adaptamos. Pero imagínense que esto tuviera que ser nada más. Afortunadamente el cerebro tiene otros neuroreceptores que nos ayudan a compensar esta falta de habituarnos a la oscuridad, ¿sí? Que lleva un cierto tiempo. Es tan grande esta capacidad que desarrollamos que ya ni siquiera percibimos, ya entramos a la cueva y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento ya nos adaptamos a la oscuridad. Pero este nivel de entrenamiento lo vamos a tener conforme vayamos más a nuestra cueva. Este sí, destrezas y coordinación, percepción temporal y visual. Esto es un nivel de entrenamiento que lo tendremos que lograr nada más con la constancia y la asistencia a nuestras cuevas. ¿Cuántas veces a veces estamos en la cueva y wow, estamos trabajando, no nos percibimos, a lo mejor ya tenemos dolor de cabeza y no nos damos cuenta que cuánto tiempo ya hicimos en una cueva? Entonces, todo este nivel de entrenamiento que nos van a llevar a tener un mejor manejo en la cueva, a que no tengamos accidentes, a que podamos colaborarnos, ayudarnos en equipo, pues solamente yendo a las cuevas y yendo con los lineamientos adecuados, con los conocimientos adecuados de mi responsabilidad como espeleólogo. Bueno, ya para terminar, ya creo que ya me llevé mucho tiempo, mil disculpas si esto fue así. La activación física práctica, la actualización continua, la convivencia intergrupos, ¿sí? Como es ahorita la oportunidad que tenemos, y el compromiso de protección a las cuevas harán siempre la definición de un espeleólogo. Yo no concibo que nos llamemos espeleólogos si no tenemos el compromiso de cuidarnos, de mantenernos físicamente bien, de actualizarnos, ¿sí? De tener este tipo de convivencias, de compartir experiencias entre grupos, como esta oportunidad de congresos, ¿sí? Entonces, de tomar cursos que nos hagan mejores y sobre todo, cuando yo vaya a una prueba, ¿cómo puedo proteger? ¿Cómo puedo hacer
que yo no cause tanto impacto en una cueva. Nuestro deber como espeleólogo también es por la protección y conservación de nuestras cuevas. Por eso asumo esto último como una verdadera definición de un espeleólogo. Es un engranaje de conocimientos, es un compromiso conmigo mismo, con nuestro grupo y sobre todo con nuestras cuevas. Agradezco mucho y mil disculpas si me llevé mucho tiempo. Estoy a su disposición para cualquier aclaración, para cualquier duda. Estaré aquí. Bueno, yo quería presentar agradecer las fotografías. Cada una de estas personas, espeleólogos, son geniales y son muy colaboradores. Ocupé muchas de sus fotografías para este trabajo. Y me quedo con esto. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver, es una aguja, ¿verdad? Es un cristal de sulfato de calcio que se da en una cueva. Bueno, yo lo vi en la cueva, es nada más de esta fiesta, pero casi es una parte muy grande de una producción, una generación de estos cristales. Y en una cueva de Brasil que se llama Torriña. Increíble, increíble, la verdad. Me, me encanta cómo es de trascendente y de mágica las cuevas para, para darnos y brindarnos todas este éxtasis, ¿no? De la belleza. Aquí tengo una bibliografía recomendada, la verdad, de donde he estado trabajando esto, además de que, pues, mi profesión es médico. Esto es la rama que me gusta desempeñar en la espeleología, además de otra, de investigación. Eso es todo y muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y el privilegio de estar en este congreso. Lo agradezco mucho. Hasta luego. Quedo a disposición de las preguntas.